Palabras diarias de Dios. Las palabras de Jesús a sus discípulos después de su resurrección. Juan, capítulo 21, versículos 16 y 17. Le dijo por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Alimenta a mis ovejas. Le dijo una tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro estaba triste porque le había preguntado por tercera vez: ¿me amas? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Alimenta a mis ovejas. En esta conversación, el Señor Jesús le hizo una y otra vez la misma pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Es un nivel superior que Él exige de personas como Pedro, después de su resurrección, a los que creen de verdad en Cristo y se esfuerzan por amar al Señor. Esta pregunta fue una especie de investigación, de interrogación, y más aún, fue un requisito y una expectativa de esta clase de persona. Usó este método de preguntas para que pudieran reflexionar sobre sí mismos y mirar en su interior. ¿Cuáles son los requisitos del Señor Jesús para las personas? ¿Amo al Señor? ¿Soy una persona que ama a Dios? ¿Cómo debería amar a Dios? Aunque el Señor Jesús solo formulara esta pregunta a Pedro, la verdad es que en su corazón quería utilizar esa oportunidad para extender este tipo de interrogante a más personas que buscan amar a Dios. Lo que ocurre es que Pedro fue bendecido y actuó como representante de este tipo de persona y recibió las preguntas de la propia boca del Señor Jesús. Comparado con «estira tu mano y ponla en mi costado, y no carezcas de fe, pero cree», que el Señor Jesús dirigió a Tomás después de su resurrección, sus tres preguntas a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Permite que las personas sientan mejor la severidad de su actitud y la urgencia que él sintió durante su interrogatorio. En cuanto al dubitativo Tomás, con su naturaleza astuta, el Señor Jesús le permitió que alargara la mano y tocara las marcas de los clavos, y esto le permitió creer que Él era el Hijo del Hombre resucitado y reconocer la identidad del Señor Jesús como el Cristo. Y aunque Él no reprendió con severidad a Tomás, ni expresó un claro juicio verbal sobre él, mediante actos prácticos, le hizo saber que le entendía a la vez que manifestó su actitud y su determinación hacia esa clase de personas. Sus requisitos y expectativas hacia ellas no se pueden considerar a partir de lo que él dijo. Y es que las personas como Tomás sencillamente no tienen ni idea de la fe verdadera. Los requisitos del Señor Jesús para ellos son solo en esto, pero la actitud que Él reveló hacia los que eran como Pedro es totalmente diferente. Él no le pidió a Pedro que alargara la mano y tocara las marcas de los clavos, ni tampoco le dijo: no carezcas de fe, pero cree. En vez de esto, le formuló varias veces la misma pregunta. Era una pregunta que invitaba a la reflexión, llena de significado, que provocaba indefectiblemente remordimiento y temor en cualquier seguidor de Cristo, pero que también revelaba el ánimo angustiado y triste del Señor Jesús. Y cuando están soportando gran dolor y sufrimiento,
son más capaces de entender su preocupación y su inquietud. Se dan cuenta de su enseñanza sincera y sus requisitos estrictos a las personas puras y sinceras. La pregunta del Señor Jesús permite que éstas sientan que las expectativas que Él tiene respecto a las personas, reveladas en estas simples palabras, no son meramente para creer en Él y seguirle, sino para lograr tener amor, amar a tu Señor, a tu Dios. Este tipo de amor es preocuparse y obedecer, que los seres humanos vivan para Dios, mueran por Él, se lo dediquen todo a Él, y gastarlo y darlo todo por Él. Esta clase de amor también consiste en darle consuelo a Dios, permitirle disfrutar del testimonio y que descanse. Es como un reembolso que la humanidad le hace a Dios, su responsabilidad, su obligación y su deber, y el camino en que ésta debe seguir durante toda su vida. Estas tres preguntas eran un requisito y una exhortación que el Señor Jesús le hizo a Pedro y a todos aquellos que serían perfeccionados. Y fueron estas las que dirigieron a Pedro y lo motivaron a completar su camino en la vida. Fueron las preguntas del Señor Jesús, justo antes de partir, las que le llevaron a empezar su senda hacia el perfeccionamiento. Las que hicieron que, por su amor al Señor, se preocupara de su corazón, le obedeciera, le ofreciera consuelo, toda su vida y todo su ser, a causa de este amor. Durante la era de la gracia, la obra de Dios fue principalmente para dos tipos de personas. El primero, los que creían en Él y le seguían, que podían cumplir sus mandamientos, llevar la cruz y aferrarse al camino de la era de la gracia. Esta clase de persona lograría la bendición de Dios y gozaría de su gracia. El segundo tipo de persona era como Pedro, alguien que sería perfeccionado. Por tanto, después de que el Señor Jesús resucitara, lo primero que hizo fueron estas dos cosas llenas de significado. Una fue a Tomás y la otra a Pedro. ¿Qué representan estas dos cosas? ¿Acaso representan las verdaderas intenciones de Dios de salvar a la humanidad? ¿Representan la sinceridad de Dios hacia la humanidad? La obra que Él realizó con Tomás fue advertirles a las personas que no dudaran y que solo creyeran. En el caso de Pedro, fortaleció la fe de personas como él e hizo claros requisitos a este tipo de persona para mostrar qué objetivos deberían perseguir. Después de que el Señor Jesús resucitara, se apareció a aquellos que a Él le pareció necesario, habló con ellos y les presentó sus requisitos, dejando atrás sus intenciones y sus expectativas respecto a ellos. Es decir, como Dios encarnado, no importaba si era durante su tiempo en la carne o en el cuerpo espiritual después de haber sido clavado a la cruz y tras resucitar. Su preocupación por la humanidad y sus requisitos a las personas no cambiaron. Le preocupaban estos discípulos antes de estar en la cruz. En su corazón, Él tenía muy clara la situación de cada persona, entendió la deficiencia de cada uno y, por supuesto, su comprensión de cada una de ellas fue la misma después de morir, resucitar y convertirse en un cuerpo espiritual que cuando Él estaba en la carne. Él sabía que las personas no estaban del todo seguras de su identidad como el Cristo, pero durante su tiempo en la carne no les hizo exigencias estrictas. Sin embargo, después de resucitar, se les apareció y los convenció absolutamente de que el Señor Jesús había venido de Dios
de que Él era Dios encarnado, y utilizó su aparición y su resurrección como la mayor visión y motivación para la búsqueda de la humanidad que dura toda una vida. Su resurrección de entre los muertos no solo fortaleció a todos aquellos que lo seguían, sino que también puso en vigor su obra de la era de la gracia entre la humanidad, y por tanto, el Evangelio de la salvación del Señor Jesús en dicha era se difundió, poco a poco y a conciencia, a todos los rincones de la humanidad. ¿Dirías que la aparición del Señor Jesús después de su resurrección tuvo alguna relevancia? Si tú hubieras sido Tomás o Pedro en ese tiempo y te hubieras encontrado con algo tan significativo en tu vida, ¿qué clase de impacto tendría esto en ti? ¿Lo considerarías la mejor y más extraordinaria visión de tu vida de creencia en Dios? ¿Lo interpretarías como la fuerza impulsora de tu seguimiento de Dios, de tu esfuerzo por satisfacerle y de procurar su amor en tu vida? ¿Dedicarías el esfuerzo de toda una vida a difundir esta visión, que es la mayor de todas? ¿Convertirías la difusión de la salvación del Señor Jesús en un encargo que aceptas de Dios? Aunque no hayáis experimentado esto, los dos ejemplos de Tomás y Pedro ya son suficientes para que las personas de hoy tengan una clara comprensión de la voluntad de Dios y de Él. Se podría decir que después de que Dios se hiciera carne, después de que experimentara personalmente la vida entre la humanidad y una vida humana, y después de ver la depravación y la situación de la humanidad, Dios en carne sintió en mayor profundidad su impotencia, su tristeza y su lastimosidad. Dios aumentó su compasión por la condición humana por su humanidad mientras vivió en la carne, por sus instintos en la carne. Esto le llevó a sentir mayor preocupación por sus seguidores. Es probable que no podáis entender estas cosas, pero puedo describir la inquietud y la preocupación de Dios en la carne por cada uno de sus seguidores con esta frase: preocupación intensa. Aunque este término proceda del lenguaje humano y sea muy propio de los seres humanos, expresa y describe de verdad los sentimientos de Dios por sus seguidores. En cuanto a la intensa preocupación de Dios por los seres humanos, en el transcurso de vuestras experiencias podéis sentir esto poco a poco y probarlo. Sin embargo, esto solo se puede conseguir mediante la comprensión gradual del carácter de Dios, basada en buscar un cambio en el carácter del hombre. La aparición del Señor Jesús materializó su intensa preocupación por sus seguidores en humanidad y se la entregó a su cuerpo espiritual, o también se podría decir, su divinidad. Su aparición permitió que las personas tuvieran otra experiencia y sentimiento de la preocupación y del cuidado de Dios, mientras demostraba también poderosamente que Dios es aquel que abre una era, la desarrolla y le pone fin. A través de su aparición fortaleció la fe de todos y demostró al mundo que Él es Dios mismo. Esto proporcionó a sus seguidores la confirmación eterna, a la vez que abrió una fase de su obra en la nueva era.